Bueno, bueno, muy bien. Em, vamos, gracias a David por la presentación. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que es quizá bastante controversial, por el hecho que muchos ortopedistas quizás se tienden a ir más hacia el manejo abierto de este tipo de fracturas. Y realmente en esta revisión quiero mostrarle que la técnica mínima invasión quizás es una alternativa muy buena, con sus pros, con sus contras, pero definitivamente es una alternativa muy viable. Entonces, eh, ¿cuáles son el objetivo de nuestras charlas? ¿Cuáles son los objetivos de nuestra charla? Pues recordar los principios de las fracturas diaficiarias, según los que nos explica la AO, describir cuáles son los conceptos y principios de tratamiento de la mínima invasión, explicar las ventajas y desventajas del tratamiento de mínima invasión, describir las indicaciones de mínima invasión en húmero diaficiario, y vamos a escribir también, vamos a observar cuáles son las técnicas que tenemos para hacer mínima invasión con placa en húmero diaficiario. Primero, una reducción funcional, logrando precisamente tener estos conceptos claros, restaurando tanto la longitud como tanto la alineación como tanto la rotación. No nos interesa mucho la parte de la reducción anatómica, no nos interesa mucho quizás el hecho de hacer una reducción totalmente funcional, si, solamente nos sirve realmente tener estos tres conceptos importantes. Obviamente también teniendo en cuenta la estabilidad a la cual nosotros queremos darle, y va a depender mucho del trazo de tu fractura. Si es un trazo simple, absolutamente tienes que hacerle para la O, consideran hacer una estabilidad absoluta, pero si son trazos complejos, y realmente ya el concepto cambió, ya no se llaman complejos, sino trazos multifragmentarios en la nueva clasificación del 2018, realmente definitivamente para trazos complejos hay que hacerle una estabilización relativa. Estos conceptos son realmente importantes y fundamentales a tener en cuenta para nuestra técnica de mínima invasión con el uso de las placas que ya vamos a ver posteriormente. Entonces, ¿en qué caso vamos a hacer nosotros estabilización absoluta en fracturas deficiarias en pacientes con trazos simples, clásico trazo de fractura transversa, o cuando tengamos unos tejidos de muy buen estado, o definitivamente cuando tenemos una fractura de antebrazo, que recuerden, el antebrazo se comporta como una articulación a nivel diaficiario, y por lo general, y lo habitual, es que necesita una estabilización absoluta. El concepto de mínima invasión realmente es un concepto muy antiguo. Realmente este concepto se inició desde la Segunda Guerra Mundial con el concepto del doctor Kuncher, precisamente con la utilización de los clavos de Kuncher, con los clavos intramedulares. A partir de ahí se vino utilizando las cirugías de mínima invasión con incisiones pequeñas, con precisamente reducciones indirectas, logrando una estabilidad relativa y consiguiendo una consolidación secundaria. Todos estos conceptos y resultados que tuvieron ellos realmente se observaron de otros autores y observaron que realmente tenía una ventaja biológica con base a este tipo de técnica. Entonces, ya a partir de 1980, el doctor Jeffrey Maas, el mismo autor de este libro, que realmente se lo recomiendo a todos, que es un libro que es de la planificación y las técnicas de reducción en fractura. Ustedes saben que para todo éxito de toda fractura realmente necesitamos una buena planificación, no solamente para fracturas en general, sino también, obviamente, también para este tipo de fractura van a ver lo importante que es. Entonces, el doctor Jeffrey Maas en 1980 comenzó a hablar del concepto del uso de placas de mínima invasión y precisamente el concepto de no tocar tu sitio de fractura y hacer una osteosíntesis biológica. Ya, pues, actualmente se vienen modificando conceptos. Hay un artículo que la haré posteriormente, que es eh, del doctor que habla precisamente de la fijación, con el uso de las fijaciones también de este tipo, y que es importante la biología y la fijación flexible y la fijación biológica que tiene esta técnica.
el doctor Penrens. El doctor Penrens tiene un artículo que habla de la evolución de la fijación interna y habla precisamente de este tipo de fijación, que es la fijación flexible, la fijación biológica. Las ventajas y desventajas que tiene esta técnica, pues dentro de las ventajas está la preservación de la circulación de los tejidos, la otra es la disminución del daño a los tejidos blandos, conseguimos una consolidación más rápida, pero también tenemos unas desventajas, ¿no? Que son precisamente las malas uniones, al no tener quizá la manipulación directa de nuestro foco, la mal alineamiento, y tenemos otro problema que no tenemos la visión directa de nuestra fractura y tenemos una visión ilimitada. Obviamente, por ende, esto nos conlleva a una más radiación y creo que esto ha sido un problema que nos ha complicado a nosotros como ortopedistas. La otra complicación, la otra desventaja es el retardo de la unión en trazos de fractura, en trazos simples, y de esto te vamos a hablar también posteriormente. Yo creo que esta imagen es conocida por todos, cómo ha evolucionado la fijación interna y a los conceptos precisamente, lo que les decía anteriormente, la evolución de la fijación del doctor Penrens y cómo influye la biología en nuestra fractura. Actualmente lo que tratamos de evitar obviamente es no ser muy agresivos con nuestros tejidos, no ser agresivos con nuestro periósteo, ser lo más delicado posible en nuestra disección, y creo que la evolución a ello ha dado a hacer precisamente y a darnos a conocer mucho más el uso de esta técnica de mínima invasión, que es bastante, digamos, biológica en su concepto. Hay varias definiciones que tenemos que tener en cuenta. Una de ellas es precisamente la MIPO. La definición MIPO es realmente un acrónimo en inglés, que es en Base Place Osteosíntesis, pero que tenemos que diferenciarla, que a veces nosotros confundimos el concepto de MIPO de mío, porque realmente mío es una mínima invasión con osteosíntesis. Eso quiere decir que los míos pueden ser clavos, pueden ser fijaciones externas, pueden ser clavos de Kirchner, y que precisamente hacen y tienen como función buscar una estabilidad relativa y una consolidación secundaria. Algo que quiero anotarle que es supremamente importante es que la técnica MIPO no es igual a una estabilidad relativa. Eso quiero que realmente se lo quiten de la cabeza, porque nosotros podemos hacer una estabilidad absoluta haciendo una técnica de mínima invasión con placa. Y un ejemplo de ello es este paciente que ustedes ven acá en la imagen, al lado derecho de ustedes, paciente con una fractura diaficiaria distal de la tibia, con un trazo totalmente longitudinal. Fíjense que acá se deslizó la placa con una técnica de mínima invasión y por uno de los orificios se colocó un tornillo interfragmentario. Entonces, no quiere decir mínima invasión con placa estabilidad relativa, no. También podremos utilizar una estabilización absoluta y de eso también hablaremos posteriormente. Y lo que buscamos precisamente es eso, en realizar una fijación flexible y buscar una fijación biológica de nuestra fractura, que creo que ese es el principio fundamental de la mínima invasión. Dentro de todos los artículos que revisé, me quedo con esta definición del doctor Joel Mata de mínima invasión. El doctor Joel Mata dice que para su propio concepto de mínima invasión es que es mucho más importante lo que tú hagas adentro del hueso que lo que hagas externamente. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces uno hace incisiones muy pequeñas, pero a veces no tiene en cuenta la biología de la fractura y muchas veces no tiene en cuenta la biomecánica de tu fractura, de lo que necesita tu fractura. Entonces, no siempre a veces es favorable hacer mínimas incisiones, sino que también respetar la biología y respetar la biomecánica. Muchas veces nosotros hacemos incisiones muy pequeñas también y con la placa para hacer tunelización de nuestra fractura la metemos 10, 15 veces tratando de quitar la vascularidad de nuestro foco y realmente no es lo que buscamos. Acuérdense que esto es una técnica que depende mucho de la biología, entonces tenemos que ser muy acuiciosos con eso. Y muy acuiciosos precisamente porque lo que queremos lograr son los 4 principios fundamentales que nos dice la AO, y eso es lo que queremos hacer con la mínima invasión. Idealmente, una reducción, realmente hacer una estabilización, una reducción de nuestra fractura, una revisión funcional, una revisión anatómica que lo requiera, preservar nuestra biología y obviamente permitirnos hacer una rehabilitación temprana en nuestro paciente. Como les mostraba anteriormente del libro del Dr. Jeffrey Maas, la planificación
en ortopedia es supremamente importante. Tenemos que deshacernos un poco a qué nos va a pasar en nuestra cirugía y tenemos que tener en cuenta varios aspectos importantes. Es en general para todas las fracturas, pero mucho más importante para las técnicas de mínima invasión. Tenemos que saber la posición de nuestros pacientes, la posición del cirujano, en qué posición va el asistente quirúrgico, en qué posición va el personal del quirófano. Todas esas cosas son supremamente importantes. Saber qué tipo de instrumental vamos a utilizar, qué implante específicamente vamos a utilizar, si vamos a utilizar una placa bloqueada de 4.5 angosta o si vamos a utilizar una ancha, si vamos a utilizar una placa proximal de húmero. Todos esos son factores supremamente importantes para nuestra planificación. Otra cosa también, ¿qué tipo de reducción vamos a hacer? ¿Qué métodos de reducción vamos a utilizar nosotros? ¿Qué pinzas vamos a utilizar para la reducción? Les traje esto porque por lo menos en fémur, cuando hacen técnica de mínima invasión con fémur, el doctor Malson sabe muy bien porque él utiliza mucho esta pinza de Cerclay, se utiliza bastante para el fémur, realmente no la he visto en número, pero sería muy importante utilizarla para trazos totalmente oblicuos o trazos en espirales, sería muy importante, así como también el forceps colinear. Todas estas técnicas son precisamente métodos a tener en cuenta nosotros para nuestra planificación. Importante también la ubicación del arco en C, si va a ir el contralateral al cirujano, si va a ir al lado del cirujano, los conceptos de fijación biomecánica, tener presente los abordajes, tu secuencia quirúrgica, tus tácticas para reducción, pasos de fijación y obviamente cierre y cuidados posteriores. 9 ítems tenemos que tenerlos nosotros presentes para el total éxito de cualquier tipo de fractura, pero más específicamente para las técnicas de mínima invasión son supremamente importantes, más como van a ver en el número diaficiario. Entonces entremos en cuestión y hablando un poquito de las fracturas de húmero diaficiaria, pues que estas fracturas corresponden al 5 al 8% de todas las fracturas en general. Estas fracturas corresponden al 3% de todas las fracturas diaficiarias de huesos largos. Ya ustedes conocen cuáles son las indicaciones tanto absolutas y relativas de manejo quirúrgico de estas fracturas, pero lo que es realmente controversial es precisamente este manejo conservador. Y les traigo a colación esto precisamente porque como estamos en esta etapa de aislamiento, en esta etapa de COVID, pues ya las conductas de manejo conservador se van a tratar de utilizar mucho más. Entonces quiero que tengan en cuenta los conceptos de cuándo realizar manejo conservador a estos pacientes. Entonces, estos parámetros son supremamente importantes. El húmero tiene la capacidad de soportar hasta 30 grados de vado y valgo, hasta 15 grados de rotación, hasta 20 grados de angulación anterior y de acortamiento menor incluso hasta 3 centímetros. Pero eso es supremamente importante, pero depende mucho del paciente. Depende mucho de qué paciente le vamos a hacer eso. No es lo mismo un paciente funcional y a otro paciente que sea dependiente, no un paciente joven o un paciente anciano. Entonces hay que sopesar y mirar qué depende y qué le sirve a cada paciente. Lo que sí es importante es que realmente se ha utilizado y las conductas actuales es hacer mucho más manejo quirúrgico en las fracturas de húmero diaficiario. Y la razón es que cuando tenemos nosotros, por ejemplo, un trazo diaficiario, un trazo transverso, imagínense un trazo transverso del húmero, las fuerzas deformantes que tiene el deltoide al desplazarlo en abducción y en flexión del fragmento proximal induce a tasas de no unión cuando se hace manejo conservador. Incluso hay un artículo también del doctor Jesse Jupiter del 2002 que precisamente habla de los casos de tasas de no unión y asociados a tipos de trazos. Y lo que encontró él es que la mayoría de los trazos simples, trazos oblicuos más que todo y trazos en espirales, son más frecuentes la presencia de no unión en estos casos. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de mínima invasión para fracturas deficiarias de húmero? Pues igual a las otras técnicas antes mencionadas, las fracturas multifragmentarias, fracturas segmentarias, pero vamos a ver ahorita que el doctor Belangero utiliza también esta técnica para fracturas de trazo simple. Entonces, no solamente técnica precisamente para estos dos. Lo que sí es importante es cuando tengamos una estrechez del canal medular, obviamente la opción de un clavo queda totalmente atrás y la opción de mínima invasión con placa es la más indicada. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Pues si tenemos una fractura patológica, en caso de tumores, lo idealmente hacer técnicas abiertas. En caso de que tengamos los tejidos blandos en muy mal estado, lo ideal es hacer primero
fijación externa inicial, temporal, pero va a depender mucho también de los tejidos blandos. Lo que sí es en controversia es la parálisis de nervio radial. Anteriormente, o muchos cirujanos tienen la conducta de que si tenemos una fractura deficiaria de húmero y si tenemos una parálisis de nervio radial asociada, lo ideal es hacer una exploración y explorarla y hacer su fijación, pero con técnicas abiertas. Actualmente con comités de ortopedia actuales se ha decidido de que el nervio radial por lo general, si no es asociado, o sea, si es un trauma cerrado y no es asociado a posterior a una reducción cerrada, lo indicado es dejar quieto el nervio, observarlo y más o menos como al mes, a los 2 meses, recupera. Entonces, esto obviamente es para tanto las cogencias de manejo conservador, así como también las técnicas de mínima invasión. Nosotros podemos hacer mínima invasión teniendo un paciente con una parálisis radial no asociado a reducción y una fractura totalmente cerrada. Entonces, eso tenerlo en cuenta que es supremamente importante. Otra cosa y otro punto importante es tener el concepto de la anatomía del húmero y cuáles son las zonas que nosotros nos vamos a encontrar con nuestro abordaje. Recuerden que el húmero en su parte proximal y hasta el tercio medio de él es totalmente cilíndrico y que esta forma va cambiando a medida que vaya bajando. O sea, ya después de ese tercio medio se va aplanando y va a tomar una forma triangular como ustedes ven acá. Eso es supremamente importante, saber eso y recordarles esto, porque en el momento de que nosotros vayamos a coger una placa o un tipo de implante y posicionándole el número, necesitamos conocer esta anatomía, porque en caso contrario no se puede adosar la placa y necesitamos muchas veces poner la placa totalmente lecoidal y moldearla para que se adose mejor. Esto es muchas veces, como vamos a ver, en los casos que tengamos una fractura deficiaria que extienda a nivel proximal, necesitamos sí o sí que se adose la placa a nivel lateral, pero necesitamos adosarla también distalmente a nivel anterior, y esto lo hacemos haciendo el moldeado a nuestra placa. Otro punto importante es que el húmero en su parte anterior es totalmente plano. Eso quiere decir que cuando hacemos un abordaje anterior, como lo vamos a ver posteriormente con un abordaje de Belanger, nosotros podemos adosar nuestra placa sin necesidad de hacerle un moldeado y nos va muy bien. O sea, no necesitamos un moldeado en las técnicas de Belanger. Otro punto importante, como les decía, era las zonas de riesgo, las zonas de nervios de riesgo que tenemos. Si vamos a hacer a nivel proximal, recordar que tenemos ahí al frente el nervio axilar que está a 5 centímetros por debajo de la punta del acromion. Si vamos a hacer un abordaje posterior, tener presente el nervio radial, y si vamos a hacer un abordaje anterior distal, lateral al bíceps, pues tenemos que tener en cuenta que nos vamos a encontrar este nervio, que es el nervio cutáneo lateral, que es una rama del músculo cutáneo y que es bastante sensible y que tenemos que tener en cuenta en nuestra reparación y en nuestro abordaje. Perdón. Las técnicas de mínima invasión, en número, realmente uno pensaba de que esta técnica era descrita por el doctor Belanger, pero realmente no. Revisando esta literatura, pues encontré que quien realmente habló de las técnicas primero de mínima invasión en húmero fue el doctor Alberto Fernández. El doctor Alberto Fernández es un ortopedista uruguayo muy reconocido por sus estudios biomecánicos en ortopedia, y uno de esos estudios reconocidos precisamente fue con el uso de estas placas helicoidales percutáneas. Miren que él fue el primero que estudió el moldeado de la placa para permitir que se adose nuestra placa, y es lo que yo decía anteriormente. Si vamos a hacer la fijación proximal, necesariamente la placa significa lateral, pero si la vamos a hacer distal, indudablemente necesitamos adosar la anterior, y por eso necesitamos un moldeado de esta placa. Entonces, el doctor Fernández fue importante en este tipo de técnica y la innovación de este uso de estas placas helicoidales percutáneas. Ya indudablemente en el 2004 fue el boom del doctor Belanger, porque pues tuvo mucho más, digamos, popularidad por el hecho de que el doctor Fernández solo tuvo 2 casos nada más y solamente reportó 2 casos, pero el doctor Belanger sí ha hecho un trabajo mucho más exhaustivo de la mínima invasión en húmero, entonces por eso es mucho más reconocido. Doctor Belanger y doctor Liviani, en su artículo del 2004, en su artículo original del 2004, escribieron la mínima invasión con el uso de las placas convencionales, con el uso de las placas TSP. Posteriormente, el doctor Yan y el doctor Schwartz en 2007
comenzaron a utilizar las placas bloqueadas para MIPO en número, observando que tenían mucha más flexibilidad en la fijación y que eran mucho más biológicas. Y esto es el hecho precisamente a la biomecánica de las placas. Recuerden que la placa convencional DSP se disipan las cargas entre la placa y el hueso, a diferencia de la placa bloqueada, se disipa entre la placa y los tornillos. Entonces, esos conceptos los llevó el doctor Yang y Schwartz y realmente encontraron de que era una fijación mucho más flexible con una osteosíntesis totalmente biológica. ¿Cuáles son las técnicas de mínima invasión en número diaficiario? Pues realmente no encontré, y realmente no existe, porque usted hizo realmente una búsqueda exhaustiva y no encontré un artículo en donde hable de cada una de las técnicas que hay para húmero diaficiario. Lo que sí encontré fueron artículos que hablaban de fractura, dependiendo de trazos de fractura y dependiendo a la localización donde tenga el trazo de fractura. Entonces tenemos 3 casos y cada uno de los 3 casos lo vamos a ir resolviendo y cuáles son las técnicas para cada uno de esos 3 casos. Tenemos los casos de fractura que comprometen tanto la parte diaficiaria que se extienden a nivel proximal, los trazos que comprometen el tercio medio y los trazos que comprometen totalmente el tercio distal. Hablemos primero del primer caso, que son la fractura metafisiodiaficiaria proximal del húmero. El 80% de este trazo de fractura son trazos en espirales. O sea, el 80% de ellas son más que todo trazos en espirales. Puede ser también trazos multifragmentarios o un tercer fragmento, pero por lo general son más trazos en espirales. Y son trazos precisamente del tercio proximal. Entonces, ¿qué hay en la literatura de esto? Pues realmente tuvo bastante injerencia el doctor Rupunian. El doctor Rupunian es un ortopedista argentino que tiene 3 artículos también que hablan de este tipo de técnica, también un poquito apoyado con este artículo del Departamento de Ortopedia del Hospital de San Carlos de Milán, que también es muy bueno, tiene igual las mismas conductas que utiliza el doctor Rupunian. Entonces, ¿en qué consiste esta técnica y cómo la describe el doctor Rupunian? A todos los pacientes los ubicaban de decúbito supino o algunos los colocaban de decúbito supino y a otros en sillas de playa. La posición del intensificador para él es supremamente importante. El intensificador tenía que estar contralateral al cirujano y la posición del cirujano debe ser, si es en caso en posición supino, en la parte cefálica del paciente, en el lado lateral. Entonces, ¿qué abordaje hicieron ellos? Pues el abordaje proximal, que ustedes ven acá, es un abordaje transdeltoideo, es el mismo abordaje que ustedes utilizan para hacer fijaciones de húmero proximal. Recuerden que se hace palpando el acromion y haciendo una incisión lateral, más o menos de 3 a 4 centímetros. Y el abordaje distal es un abordaje que depende mucho del posicionamiento de la placa. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros lo vamos a tener, y por eso lo resalté en rojo, porque es el punto más importante de esta técnica, es que si nosotros vamos a hacer un abordaje distal anterior, este abordaje anterior se hace a 1 centímetro proximal del pliegue de flexión del codo. Entonces hace una incisión lateral al bíceps, uno palpa el bíceps y uno hace la incisión lateral al bíceps, una incisión de más o menos 3 a 4 centímetros, y va a depender mucho si el abordaje va a ser subbraquial o es un abordaje entre braquial y brachioradiales. ¿De qué depende? De, como les dije, el posicionamiento de nuestra placa. Si la placa la vamos a moldear y que definitivamente se va a dosar esta parte lateralmente, es una placa de licuidez en 90 grados, esta parte se va a dosar lateralmente y que esta parte distal se va a dosar anterior, definitivamente necesitamos hacer un abordaje subbraquial. Si no vamos a moldear nuestra placa, que no es lo recomendado, uno tiene que hacer un abordaje entre braquial y brachioradial. Este es el abordaje distal. Este es el abordaje distal. Miren cómo se referencia, cómo tenemos referenciado las partes musculares. Miren dónde está el bíceps, uno hace la incisión totalmente lateral al bíceps, pues no tan grande como está la imagen, pero sí una incisión de más o menos 3 a 5 centímetros. Entonces uno palpa el bíceps y uno lateraliza el bíceps y uno expone enseguida el braquial, siempre teniendo la recomendación de, como les dije anteriormente, de la rama sensitiva del músculo cutáneo, que es la rama cutánea lateral, que se nos mete siempre ahí en este abordaje distal. Lo que hacemos nosotros en caso tal de que moldeemos nuestra placa y que vamos a usar
distalmente en nuestra placa es hacer un abordaje, como les dije, subbraquial, o sea, hacemos una incisión longitudinal sobre el braquial y adosamos nuestra placa. En caso contrario, que no lo vamos a moldear, definitivamente tenemos que hacerlo entre braquial y braquial radial, pero nos encontramos con este señor, que es el nervio radial. El nervio radial es el nervio que más afecta y son las tasas de neuropraxia más asociados a este tipo de técnicas. El porcentaje de neuropraxia encontrados con esta técnica y en general con las fracturas de húmeros llega a más o menos de 5 a 4%. Entonces, evitarla es supremamente importante en nuestro abordaje. ¿Qué tipo de implante utilizaron para este tipo de técnica? Pues utilizaron placas bloqueadas de húmero proximal. Ellos recomiendan que realmente es mucho más fácil realizar este tipo de técnica con esta placa de húmero proximal, lo que nosotros conocemos precisamente como la placa filo. También utilizaron placa bloqueada angosta de 4.5, pero necesitaron también un moldeado proximal, o también utilizaron una placa de reconstrucción de 4.5. Las zonas de riesgo, como les decía anteriormente, tanto el nervio axilar proximal y distalmente el nervio cutáneo lateral. Vemos aquí cómo se expone definitivamente el húmero, pero realizando un abordaje totalmente lateral. Entonces, mira lo que les decía anteriormente, aquí explica precisamente lo que yo les decía anteriormente. Si no vamos a moldear nuestra placa y la vamos a colocar totalmente lateral, tenemos que sí o sí hacer un abordaje lateral entre braquial y braquiorradial, pero nos encontramos con el nervio radial. Si no lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer anterior y vamos a moldear nuestra placa, que es lo más indicado y que es lo mejor, definitivamente tenemos que hacerlo por el abordaje subbraquiales. En esta revisión, como les decía anteriormente, el Departamento de Ortopedia de San Carlos Milán encontraron estos resultados y estos resultados que fueron muy llamativos y están mucho más asociados a lo que yo decía del abordaje. Entonces, fíjense, a 2 de esos pacientes a los cuales se le hizo un abordaje distal anterior, moldeando nuestra placa, colocando una placa helicoidal, no encontraron complicaciones de ningún tipo, ni tanto de no uniones, ni siquiera de lesión de nervio. Pero fíjense cuando le hicieron totalmente lateral, miren que sí encontraron una neuropraxia de radial. Entonces, yo creo que es supremamente importante saber que para este tipo de trazo sí o sí necesitamos un moldeado de nuestra placa. Miren, esto es una imagen precisamente de este artículo como referencia de radial y como referencia. Creo que no hay necesidad para hacer este tipo de abordaje. Este es un caso de nosotros, es una mujer, paciente de 55 años, es un caso del Dr. Malson, una paciente de 55 años con una fractura de trazo proximal espiroidal, como les decía anteriormente, que hace parte del 80%, 89% de este tipo de trazos. Miren que lo que les decía anteriormente, el planeamiento es sumamente importante para estas técnicas de mínima invasión. Aquí el doctor Manson hizo una medición de cuánto era la longitud de la placa que iba a utilizar. Él sabía que iba a utilizar una placa de húmero proximal, una placa filo de 2 orificios. Y precisamente hizo la impronta sobre el brazo y sabiendo cómo iba a ser su fijación. Y aquí es dentro de la cirugía. Miren que el doctor Manson sabía en qué ubicación iba a ir. Mira que él está totalmente cefálico al paciente, esa es la posición habitual, y que el asistente debería ir del lado contralateral, obviamente. Y que el intensificador debe ir también del lado contralateral. Ya él tenía también presente cuál era el instrumental que iba a utilizar, ya sabía que iba a moldear su placa, así que tenía que entrar con grifas. Además de eso, entró precisamente con un hueso, con un número de plástico, lo esterilizó y lo metió a la cirugía y hizo el molde antes de entrar a la cirugía, hizo el molde acá antes, y miren que es un moldeado satisfactorio y el resultado fue muy bueno, ¿no? Con una muy buena longitud y con muy buen eje de la fractura. Recuerden que a nosotros no nos interesa una reducción anatómica de nuestra fractura, no nos interesa esto, nos interesa es, recuerden, alineación, nos interesa longitud y nos interesa el eje, porque que son unas fracturas de trazo diaficiario. Entonces, con muy buenos resultados obtenidos. Entonces, en conclusión a ello es que la planificación definitivamente es la base de todo éxito de las fracturas. El segundo caso son fracturas de húmero que comprometan el tercio medio, haciendo un abordaje por vía anterior. Indudablemente para ello, y lo que más conocemos nosotros, lo que más hemos leído es las técnicas del doctor Belangero. Este es el artículo original del que dice que la técnica, este es el artículo original del 2004. Encontré otro artículo que precisamente lleva un poquito los conceptos del doctor Belangero, pero quizá un poquito dice
diferente con base al tipo de esterilización actuales y cómo se pone realmente el posicionamiento del uso del arco en C. Esta técnica quirúrgica obviamente depende mucho y la descripción de ello es la posición del cirujano, la posición del paciente, el tener muy presente el conocimiento del abordaje, pero lo que más importante nos conlleva precisamente para este caso de fractura son los tipos de métodos de reducción que se deben hacer para poder estabilizar la fractura y controlar las deformidades. En el húmero diaficiario, comúnmente la deformidad angular más frecuente es la deformidad en varo. Entonces, ¿cómo controlamos nosotros eso? Entonces, ¿cómo posicionaron el paciente? Pues lo posicionaron se coloca, se pone el paciente en decúbito totalmente supino, con el hombro, como ustedes ven, abducido a 90 grados. Cuando ya uno hace una abducción por encima de los 60 grados, entonces ya ahí uno enseguida corrige la deformidad en varo. Entonces, ya ahí estamos tranquilos con ese control de la deformidad. ¿Y cómo controlamos entonces nosotros la rotación y cómo controlamos la longitud? Entonces, para este tipo de técnica necesitamos sí o sí entrar con dos ayudantes. Uno que nos separe acá y otro que nos haga tracción sobre sobre el codo, uno que esté acá posicionado y que haga tracción sobre el codo para ir con el codo totalmente y el antebrazo en supinación y el codo flexionado a 60 grados y que haga tracción. En el momento de que haga tracción, él controla tanto rotación y controla tanto el eje. ¿En qué consistió la técnica? Pues se realizan dos tipos de abordajes, un abordaje proximal que va lateral del deltoide, entre el deltoide y la porción larga del bíceps. Esas son nuestras dos referencias, el lateral del deltoide y medial el bíceps. Y nuestro abordaje distal es igual al abordaje subbraquial antes mencionado, 1 centímetro por encima del pliegue de flexión que ustedes ven acá, una incisión de más o menos 3 a 4 centímetros y nos vamos lateral al bíceps y encontramos el braquial y lo decidimos en su forma longitudinal. Miren este posicionamiento de la placa, estas son imágenes del artículo original del doctor Belangero. Miren el posicionamiento de la placa que tiene el subperiósteo y que está precisamente entre el bíceps y entre el braquial. No tenemos por qué invadir el bíceps. Y miren cómo totalmente preservamos nuestro nervio radial. Nos queda por fuera de nuestro abordaje y realmente es un abordaje completamente seguro. Lo que les decía anteriormente, el doctor Belangero utilizó unas placas DSP, pero que actualmente se está utilizando placas bloqueadas y que indudablemente no necesita un moldeado para hacer la estabilización, porque recuerden que el húmero en su parte anterior es totalmente plano. Sí necesitó hacer un moldeado cuando se nos encontró trazos diaficiarios de tercio medio y que se tendían a nivel distal y que necesitaba una buena apertura de trabajo, una buena longitud de trabajo, entonces por ende, para adosarlo distalmente necesitó un moldeado distal. Eso nada más en el caso de hacerlo distal. En el caso de que tú tengas una fractura medial, no necesitas un moldeado de la placa. Encontrando muy buenos resultados. Además de eso, el doctor Belangero ni siquiera utilizó un intensificador de imagen para este tipo de técnica. Lo que él se referenciaba es más en la anatomía. Él tenía tres referencias importantes. Los dos cóndilos, el cóndilo medial y el cóndilo lateral, y que una línea que se encontraba entre ellos, y uno traza una línea imaginaria entre ellos, y esta línea que medial a ellos, uno la lleva distalmente, proximalmente, y esta línea debe secundarse con el bíceps braquial. Y así se ubicaba él, era un plano octagonal de ambos cóndilos que se encontraba directamente con la porción larga del bíceps. Y así se referenciaba al doctor Belangero, no necesitó de intensificador de imagen. Miren que los resultados son muy buenos con base al eje y a la formación de la estabilización de la fractura. Lo que también me llamó la atención fue que el doctor Belangero no solamente utilizó esta técnica para fracturas multifragmentarias, para fracturas complejas, lo que hablaba previamente, sino que también para trazos simples, para fracturas de clasificadas tipo A como tipo A, como tipo B, como tipo también C, o sea, utilizó para todo tipo de trazos de fracturas. Y realmente tuvo unos resultados muy buenos. Miren que de esos 15 pacientes solamente uno tuvo una no-unión y fue asociado más por una fractura abierta, una fractura grado 3, y fue un paciente politraumatizado. El doctor Belangero recomienda que después de la cirugía, obviamente, hacer una rehabilitación temprana, realizar sus actividades cotidianas luego de la cirugía, y esto es lo que realmente recomienda él. Pero entonces,
hablábamos anteriormente en los principios de AO que uno de los, digamos, de su principio para fracturas diaficiarias, que cuando tengamos un trazo simple diaficiario necesita sí o sí una estabilidad absoluta. Pero entonces la pregunta, ¿por qué el doctor Belangero hizo una estabilidad relativa? Entonces, esa pregunta quizá también se la hizo el doctor Belangero y sacó este artículo en el 2014 y da, digamos, habla de un párrafo acerca de precisamente ese artículo que les decía yo anteriormente del doctor Stefan Perrens, de la evolución de la fijación interna en los huesos largos. Y el doctor Stefan Perrens primero hablaba de una definición que ya nosotros conocemos en biomecánica, que es el strength. Recuerden que el strength es el grado de deformidad o deformación que se da a hueso al someterse a una carga. Él dice que cuando tenemos un trazo simple en fracturas diaficiarias, el grado de strength el grado es muy alto. Entonces, por eso se deforman las fracturas, se inestabilizan los trazos simples en fracturas diaficiarias. Pero entonces, en este mismo artículo, el doctor Stefan Perren habla de una excepción, y la excepción a esa regla de ese trazo simple es precisamente el número diaficiario. Y da dos explicaciones por qué es diferente. Primero, porque es un hueso que es altamente biológico y consolida muy bien. Y segundo, que recuerden que no es un hueso de carga, entonces por ende el grado de strength que se da en los huesos inferiores, en los miembros inferiores, no se da en los miembros superiores, entonces el strength es muy bajo. Entonces, por ende, primero se consolida la fractura y posteriormente falla material. Entonces, esa es la razón y pienso que por la cual el doctor el doctor Belangero se basó para realizar este tipo de revisión, este tipo de trabajo, porque él, miren que este artículo se realizó en el 2004 con fracturas totalmente transversas y realmente quiso observar los resultados observados con esta técnica. Estos fueron la mayoría de sus trazos y miren lo que encontró, una muy buena consolidación. Miren que utiliza una placa DSP convencional, miren que no utiliza las 6 corticales recomendadas para húmero diaficiario, sino él hace solamente 4 corticales con 2 tornillos distales y 2 proximales. Y va mucho más de la mano, también vuelvo y repito, porque me parece muy bueno la revisión del doctor Stefan Perren de la evolución de la fijación, porque era la de una fijación flexible y a lo que ha ido la fijación con las placas y una osteosíntesis biológica. Y el húmero realmente soporta realmente esta fijación flexible que se le da. Entonces, por eso se le puede hacer una fijación con 2 tornillos y le va muy bien. ¿Qué resultados tuvo? Miren que todos tuvieron consolidación, todos consolidados. En los 2 a 3 meses consolidaron, les fue muy bien. A los 56 pacientes que tuvo, les fue muy bien. Lo que sí encontró quizás un poquitico de dificultad fue en el control de las deformidades. Y fíjense que en muchos pacientes tuvo un cúbito varo y quizás es una del sinsabor que tenemos con esta técnica de realizar estas técnicas de mínima invasión de trazo simple, porque la reducción y el control de reducción es supremamente complejo. Y obviamente, definitivamente el doctor Belangero tuvo muy buenos resultados, pero es muy complejo hacer estas cirugías en trazos simples. Este es un caso también de nosotros en el hospital universitario. Este es un paciente de 26 años, que tuvo una fractura de trazo transverso, trazo simple diaficiario. Tiene que nosotros hicimos 2 abordajes. Recuerden que no es necesario hacer abordajes pequeños. O sea, de pronto se ve un poquitico grande los abordajes, pero recuerden lo que nos importa a nosotros es lo que tenemos adentro, ese concepto que decía el doctor Joel Mata. Miren el abordaje proximal entre el deltoide y la porción larga del bíceps medialmente, y el abordaje distal, este es el bíceps, y nosotros lo desplazamos medialmente y lo encontramos acá con el braquial y lo incidimos totalmente en su porción longitudinal y obteniendo muy buenos resultados, ¿no? Recuerden, como les dije anteriormente, el húmero es anatómico, es altamente biológico y muy seguramente a este paciente les iba a ir muy bien. Hicimos lo mismo que Belangero, le dijimos al paciente que realizara enseguida sus actividades cotidianas. No lo he visto en control, pero muy seguramente ese paciente le va a ir muy bien y va a tener muy buenos resultados. Les traje también este caso es del doctor Rodrigo Pesante, es un paciente con una fractura diaficiaria de trazo simple, un trazo longitudinal.
quizá llevando un poquito contrario a la idea que hablaba el doctor Belangero. El doctor Pesante hizo una estabilización absoluta, realizando con 2 tornillos interfragmentarios, y posteriormente hizo un abordaje igual al doctor Belangero, hizo una técnica de mínima invasión y puso esta placa de neutralización, dejándolo totalmente flexible. En esta misma charla que escuché del doctor Pesante, también se encontraba el doctor Concha. El doctor Concha hablaba de que él había hecho muchos estudios de fracturas de húmero diaficiario. En el 2008 hizo un trabajo de mínima invasión con húmero diaficiario y él encontró que la mayoría de las no uniones fueron más asociadas a trazos simples. Para ellos, para tanto el doctor Pesante como el doctor Concha, consideran que para fracturas de trazos simples sí o sí necesitan una estabilización absoluta. O sea, ellos van mucho más a los conceptos que tiene la AO, no tanto a los conceptos del doctor Belangero, que no quiere decir que está mal, porque miramos que biológicamente era muy factible, pero ellos se van más a realizar estabilizaciones absolutas cuando tenemos trazos simples. El último caso son estas fracturas diaficiarias de tercio distal, haciéndolo técnicas posterior. Tiene una técnica por vía posterior, así como el doctor Rumunian y el doctor Belangero fueron importantes en nuestros 2 trazos previos, en nuestras 2 localizaciones. El doctor Galucci, un ortopedista argentino, también tuvo una injerencia importante en este tipo de técnica, así como también en el 2018 el doctor César Abril y el doctor Augusto Arroyo también describieron esta técnica utilizando una placa extraarticular anatómica. En esta técnica tenemos varias recomendaciones y tiene unas indicaciones precisas. Todo paciente que tenga una fractura de trazo diaficiario, idealmente esta es una opción, trazo diaficiario, perdón, medio distal, realmente esta es una opción muy viable. Pero tenemos que tener en cuenta estas 2 estructuras, como les decía. El nervio axilar, que mira como que se ve de visible en nuestro abordaje posterior, y obviamente este señor, que es el nervio radial, que nos encontramos muy a menudo en esta técnica. Bien. Entonces, ¿qué tipo de abordaje hicieron ellos y cómo posicionaron al paciente? Entonces, el paciente se posicionó de 2 formas. Se puede colocar en decúbito prono o en decúbito lateral, haciendo 2 tipos de abordaje. Un abordaje que lo ideal proximal es que sea a 10 centímetros por debajo de la parte posterior del acromion, una incisión proximal de más o menos 3 a 5 centímetros, y una incisión que tiene que ir, y una disección que tiene que ir entre la porción larga del tríceps y la porción lateral, a nivel proximal, recuerden. Y encontramos precisamente con nuestro nervio radial. A este nervio radial, si en caso tal, y esta es otra indicación, en caso tal de que tengamos una parálisis del nervio radial, la exploración de ellos con este abordaje es muy satisfactoria. En caso contrario de que no tengamos parálisis del nervio radial, la recomendación es hacerlo totalmente atraumático, tratar de no diseccionar mucho el nervio radial, que conserve su tejido, que recubra el nervio radial, ser lo más cuidadoso posible, porque recuerden que los grados de iatrogenia con este nervio son bastante considerables. La parte distal, la incisión distal es radial o lateral a la fosa olecraniana. Se hace una incisión de más o menos 3 a 5 centímetros y se hace entre la podonurosis del tríceps y el hueso, y aquí encontramos expuesto nuestro tríceps. Miren, ¿y qué implante se utiliza? Pues podemos utilizar 2 tipos de implantes. Podemos utilizar una placa extraarticular de húmero distal, o podemos utilizar también una placa bloqueada de 4.5 angosta. También lo podemos utilizar en esta técnica, pero en caso de que utilicemos una placa extraarticular, no necesitamos hacer un moldeado, a diferencia de la placa bloqueada de 4.5, que sí necesita hacer un bloqueado para usarse distalmente. Miren este caso, un paciente con una fractura multifragmentaria diaficiaria distal, cómo usaron la placa con muy buenos resultados a nivel de la longitud de nuestro eje. Aquí otra técnica utilizando una placa extraarticular de húmero. Realmente uno piensa que cuando hace esta técnica y el miedo que tiene realmente con esta técnica es precisamente la lesión del nervio radial. Obviamente es muy entendible que quizás nosotros como cirujanos tengamos este temor, pero realmente los resultados que tuvo el doctor Galucci y el doctor Arroyo fueron muy pocos. O sea, de los 23 pacientes que tuvieron
En esta revisión solamente uno hizo una flecha de radial, así como también la revisión del doctor Galucci, solamente tuvo una fractura de radial. Nosotros en el hospital universitario hemos tratado de hacer esta técnica, realmente nos llama mucho la atención, me parece también muy buena. Hemos hecho 3 casos y solamente uno de ellos hizo una fractura de radial que después lo vimos en consulta externa y realmente recuperó su función. Uno de ellos es fue este paciente con una fractura de trazo diafiscario distal, parece con un TC de fragmento. Nosotros hicimos los abordajes así como lo expone el doctor Galucci, un abordaje totalmente aproximado entre la porción larga y la porción lateral, y una incisión distal que era totalmente lateral a la fosa craneana. Nosotros acá referenciamos el nervio radial, tratamos de ser muy cuidadosos en la disección, teniendo realmente unos muy buenos resultados con base a la reducción y la estabilidad. Entonces, sí es una opción viable, quizá tendrá mucho miedo quizá por el radial, pero recupera. O sea, los casos que tuvo el doctor Galucci y lo que tuvo el doctor Arroyo, bueno, y el caso que tuvimos nosotros en el hospital, recuperó la funcionalidad del nervio radial. Entonces, para terminar, ¿qué evidencia tenemos nosotros de la mínima invasión en número? Les quise traer este artículo porque es un artículo de estado del arte de la mínima invasión, un artículo que recopila realmente en ese momento, este artículo hallado del 2018 habla de que hay más de 40 recopilación de estudios de artículos de mínima invasión, tanto de estudios de metaanálisis, estudios también de comparación, y realmente el resultado que obtienen ellos con base a la no unión, con base a la iatrogenia del nervio radial es bastante considerable. Miren, esta tabla es una tabla en la cual son artículos recopilados desde el 2002 hasta el 2016, con un total de más o menos 24 estudios, y que lo que es importante también que se hicieron en 15 países diferentes. El número de procedimientos que realizaron fue 581, tienen que encontrar una tasa de unión de 2.6, una tasa realmente baja, de infección de 1.6 y de iatrogenia del nervio radial de 2.8. O sea, es una técnica que en teoría es segura, una técnica que es fácil, que es confiable y que es una alternativa muy viable para las técnicas de osteosíntesis en número. Y cuando precisamente se comparan con otro tipo de fijación, cuando hacemos técnicas abiertas o hacemos técnicas, por ejemplo, con el clavo intramedular, miren este artículo, que pues, con 59 pacientes, 29 realizaron mínima invasión y 30 técnicas abiertas, encontraron tasas de unión más asociadas a técnicas abiertas, más infecciones en las técnicas abiertas y un poquito igual con la parte del nervio radial. Pero sí hubo diferencia en este otro artículo. Miren que las tasas de unión fueron más en las técnicas abiertas y la iatrogenia fue más en los casos de las técnicas, en las técnicas abiertas fueron más frecuentes. Y cuando se comparó las técnicas de mínima invasión, la mayoría de los artículos realmente no tuvo mucha diferencia entre uno u otro. Realmente el clavo intramedular también es una muy buena opción, pero cuando se hacen artículos que comparan entre uno y otro, realmente encontramos de que las tasas de unión son mayores en los clavos, las infecciones son mayores y tanto la iatrogenia también es un poquito mayor. Entonces, para concluir, pues la cirugía de mínima invasión es una muy buena alternativa para el manejo de las fracturas de húmero diaficiario. Como les decía anteriormente, conocemos, ya tenemos en cuenta cuáles son las técnicas de mínima invasión que se pueden hacer tanto por abordaje anterior, por abordaje lateral o posterior. Nos queda el sinsabor y creo que es la controversia con base a las fracturas de trazo simple diaficiario. Como hablamos anteriormente, hay muchos traumatólogos que se van más a hacer una estabilización absoluta, pero definitivamente el doctor Belañero le ha ido muy bien haciendo una estabilización relativa. Entonces, yo creo que esta es la controversia mayor en esta charla. Y para concluir también, importante esta frase del capítulo de mínima invasión con placa de húmero de la O, dice que el equilibrio entre la mínima invasión y la cirugía abierta siempre debe ser moderado por los principios de osteosíntesis y las habilidades y experiencia del cirujano tratante. Ojo, esas son dos cosas supremamente importantes que debemos tratar. Siempre tenernos nosotros a la mano y en mente, más que todo, los principios de AO que nosotros conocemos. Bueno, muchas gracias.